Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Crédito y Consumo. En la noche hoy estaremos hablando de un tema que causó bastante revuelo en las últimas semanas, una guía en gestiones de cobranza emitida por la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor y el Usuario, la SEDECO. A la vuelta de la presentación estamos con el programa. Como lo decía en la presentación del programa, hoy queremos conversar sobre una cuestión que generó muchas críticas en el sector financiero, y no solo en el sector financiero, sino también en varias industrias del mercado, entiéndase gremios industriales, sector crediticio, sector inmobiliario, en los sectores de empresas que se dedican al modelo de negocio de los call centers, de ventas o de cobranzas. La guía de gestiones de cobranza emitida por la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor y el Usuario. Entendemos que esta guía, además de haber recibido muchas críticas en el mercado, genera mucha incertidumbre. Es importante advertir y recordar que en nuestro país rige un principio de libre determinación en la gestión de cobranza. La gestión de cobranza se vuelve una gestión que para un sector puede resultar áspera. Están las personas aquellos sectores que critican esa gestión de cobranza de las empresas que se dedican a dicho rubro, o de aquella empresa que vendió algún producto, algún servicio y tiene un gestor de cobranza que reclama el pago por ese servicio. Pero también es importante entender que esta gestión tiene su lado positivo y tiene un lado de importancia en el mercado financiero, que es el de evitar la morosidad. Evitar el incumplimiento de las personas deudoras en lo que respecta a sus obligaciones. Este incumplimiento, que genera de por sí mora, trae aparejado otras cuestiones anexas como que se le cercene el derecho a acceder a créditos, reportes negativos en base de datos, lo que genera mayores complicaciones para ese sujeto de crédito que cayó en mora, que está en un problema de endeudamiento. Entonces es importante marcar un poco los tantos y obviamente siempre se debe buscar un equilibrio en una gestión de cobranza bajo principio del respeto, con buenas intenciones, con buen trato al deudor, pero están también aquellos deudores que bajo esta gestión aprovechan cierta coyuntura para evitar pagar sus deudas, y también tenemos que evitar ese extremo. La Secretaría de Defensa del Consumidor emitió una resolución denominada como unas guías de aplicación para la gestión de cobranza en el mercado. Esta guía establece es una guía extensa, pero establece varios parámetros de sugerencia. ¿Por qué digo sugerencia? Porque es importante recalcar que esta guía no es una ley, ni siquiera es una resolución administrativa con carácter coercitivo de la Secretaría de Defensa del Consumidor, sino más bien una guía orientativa. Pero generó mucho revuelo, mucha incertidumbre y muchas críticas de varios gremios de la economía en el país. Inclusive tengo conocimiento que se aglutinaron varias empresas y varios gremios, presentaron una nota formal al Ministerio de Industria y Comercio haciendo una crítica constructiva no solo a esta guía, sino al actuar de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Genera preocupación esta guía porque algunos interpretan que va a contribuir al crecimiento de la morosidad en el sistema.
Algunos interpretan que esta guía complica la gestión de cobranza, en consecuencia podría incentivar el hecho que la gente no quiera pagar su deuda. En contrapartida, tenemos muchos casos de personas, de consumidores que argumentan hay una gestión de cobranza donde es muy insistente, una gestión de cobranza que me genera molestia, que me menoscaban, llaman a mi lugar de trabajo, no me dejan trabajar. Entonces hay que buscar un equilibrio y ambos tantos no son los más recomendables para mantener un sistema financiero sano y que por un lado se respete el derecho del consumidor, pero también por otro lado se evite tratar de incidir o tratar de generar una especie de incitar al incumplimiento de obligaciones. Me contaba un ejemplo, un cliente a quien asesoro me decía, tenemos muchos casos donde el deudor lo que hace es cuando cae en morosidad, cuando no paga la deuda, la cuota de su préstamo, lo que hace es recurre a la Secretaría de Defensa del Consumidor, realiza una denuncia argumentando que fue maltratado en una gestión de cobranza. Verificamos la gestión y en ningún momento existió un maltrato. Se genera una audiencia a conciliación ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y resulta que lo que el deudor dice es exonerame mi deuda, exonerame mis intereses moratorios, los punitorios y retiro mi denuncia. Si no me exoneras la deuda o si no me exoneras algún cargo por morosidad, yo sigo avanzando con mi denuncia. Y esto lo que genera es que se pretenda utilizar a la SEDECO como una herramienta para no cumplir con las obligaciones, y es algo muy criticado y que genera mucha incertidumbre en el sector financiero, en el sector comercial de nuestro país. Recalco, debemos buscar un equilibrio. Nosotros somos del parecer que ninguna actuación en extremo podría beneficiar al mercado financiero, ni tampoco el hecho de que se le dé mucha libertad a aquellas empresas de cobranza en el sentido de tratar como uno quiera al deudor. Obviamente al fin y al cabo una persona quien tiene sus derechos, es un consumidor a quien hay que respetar, pero debemos evitar caer en extremos. En este programa, en los próximos bloques, estaremos realizando varias entrevistas a referentes de áreas de departamentos de cobranza, gerentes de rango muy importante en empresas como Carsa, Credit Solución, Neofin, que son empresas que con su actuar en el mercado mueven la economía, valga la redundancia, la economía del país, aportan mucha mano de obra al país y hoy están con alguna preocupación porque la morosidad está creciendo. Hay un temor de que esta guía, que al parecer es orientativa, pero algunos la interpretan como coercitiva, genere una merma en la cobranza, ello implique una mayor morosidad y eso va a generar una retracción en el crédito, porque al fin y al cabo, a mayor morosidad, lo que esto genera es que las políticas de crédito se vayan endureciendo y ahí es el ciudadano el que se ve afectado porque se le complica acceder a créditos. Es un tema bien profundo, bien crítico de analizarlo y vamos a escuchar a los próximos entrevistados de estas empresas renombradas que he mencionado, escuchar su parecer, escuchar el alcance y el impacto que está teniendo esta guía en gestiones de cobranza emitida por la Secretaría de Defensa del Consumidor. Vamos a una pausa y comenzamos con las entrevistas. En este segundo bloque estamos iniciándolo con una entrevista al licenciado Jorge Girala. Él es un referente importante de la empresa Carsa con mucha experiencia en el sector de cobranza, en la administración de carteras morosas. Ahora escuchamos la entrevista con el licenciado Jorge Girala. La SEDECO emitió una guía de buenas prácticas en gestiones de cobranza. ¿La opinión en general que tiene sobre este documento? En realidad, nosotros creemos que se hizo con la mejor de las intenciones, solamente que tiene algunos puntos que creo que deben revisarse a razón
de que efectivamente no se acercan a la realidad en lo que se respecta a algunos puntos que mencionan allí, ¿verdad? Nosotros tenemos muy poco acceso a la información. Ese acceso a la información yo creo que debe corregirse. En el mercado ese es un problema. Y en realidad nosotros desde todo punto de vista lo que queremos tratar es de llegar en positivo con el cliente para lograr generar acuerdos a medida para los clientes, de poder hacer de que el cliente esté enterado de su cuenta. Y digamos que muchas veces los clientes tienen horarios muy, digamos que no muy bien determinados digamos que para en cierta manera poder ser contactados, por lo cual se genera un esquema digamos, de insistencia lógica y transparente con el cliente para poder llegar a contactar directamente con ellos, ¿verdad? Muchas veces obviamente no se logra eso, y la razón simplemente es que queremos que efectivamente podamos llegar a ellos con total efectividad, de tal manera a que podamos llegar a acuerdos con los clientes en lo que se refiere a las cobranzas. ¿Qué hace falta para que se mejore ese acceso a la información del que estás hablando? Y desde el punto de vista, digamos que nosotros no hay un organismo que nos pueda determinar, como existe en otros países. Por ejemplo, en otros países existe la forma en que uno pueda recurrir a los números telefónicos activos del cliente. Eso está arreglado, está administrado por entidades bien determinadas, buró de información o de alguna otra forma entidades, digamos que dependen del Estado, en donde uno puede recurrir digamos que a esta información valedera, de tal manera a poder contactar con el cliente y poder llegar a acuerdos concretos, ¿verdad? Eso está arreglado, está normado. No es el caso de Paraguay. Nosotros lastimosamente no lo tenemos, entonces por eso es que de repente podemos un poco, digamos que fungir un poquitito de cierta manera poder llamar mucho, y realmente la contactación no es buena, ¿verdad? Complicaciones, bueno, si todo el tema de acceso a la información y los horarios, ¿verdad? ¿Alguna otra complicación más que traería la aplicación de esta guía? Y lo fundamental es que vos realmente en la práctica tenés dos situaciones con el cliente, ¿verdad? Tenés el cliente que efectivamente necesita entender qué ocurre con determinado reclamo de alguna empresa o de tu propia empresa, a efectos de poder, y cuando digo de tu empresa o de nuestra empresa, me refiero a que pueden ser empresas tercerizadas a quien vos le ofreces servicios para cobranzas, o tus propios clientes, ¿verdad? Entonces el no acceso a tener contacto con el cliente disminuye las probabilidades de soluciones con el propio cliente, lo cual afectaría a su situación crediticia. Entonces eso hace que efectivamente uno no pueda solucionar un problema latente que tiene el cliente, ¿verdad? Porque esa es realmente nuestra función. Nuestra función realmente es tratar de solucionar con el cliente la situación, que ojo, es muy importante entender que cualquiera de nosotros puede estar en una situación complicada desde el punto de vista financiero por razones totalmente exógenas y no voluntarias. Entonces muchas veces para nosotros es importante entender y conocer ese aspecto. La única persona que nos puede dar ese dato es el cliente. Por eso es que nosotros insistimos mucho en tratar de hablar con él, en tratar de llegar a un acuerdo y en tratar de buscar soluciones concretas. El que nosotros no podamos llegar al cliente hace que disminuya la probabilidad del cliente de solucionar un problema latente, un problema que existe, y un problema que no se va a solucionar si no es básicamente a razón nuestra. Por otro lado, tenés aquellos clientes que de repente se sienten molestos por nuestras llamadas, pero básicamente es un criterio, un servicio que nosotros prestamos. En ningún caso nuestro servicio es, digamos que malo para el cliente. Nosotros no generamos molestia a razón de nuestra propia gestión, salvo que el cliente obviamente no esté en condiciones de abonar la cuenta, ¿verdad? Esa es otra situación, ¿verdad?
que también es solucionable, pero la solución no es el no contacto. La situación es el contacto y saber en qué situación se encuentra el cliente y ver cómo nosotros podemos ayudar. Hubo casos ya de embargo de salarios, ¿verdad? En casos Y claro, esos son casos justamente que ocurren probablemente porque no se da esta secuencia en donde nosotros pedimos que el cliente pueda acercarse con nosotros, ¿verdad? Digamos que ese ya son situaciones extremas a los cuales ninguna de las partes quiere llegar. Ni quiere llegar las empresas y mucho menos creo que quiere llegar al cliente, ¿verdad? Entonces, sencillamente es eso, ¿verdad? el aspecto de morosidad del sector financiero, ¿qué impacto puede tener la aplicación de la guía? Algo más que, digamos, la que ya hacía referencia, ¿verdad? Y sí, en realidad es parte de lo que ya decía, ¿verdad? Digamos que en el momento en el momento que no tengamos contacto con el propio cliente, en el momento que nosotros no lleguemos a acuerdos con el cliente por la falta de ese no contacto, por la falta de esa gestión propia con el cliente y de darle una salida al cliente real, ¿verdad? Pero esa realidad tiene que ser en base a lo que el cliente pueda decirnos, lo que podamos gestionar con el cliente y lo que podamos llevar adelante con el cliente. Pero mientras que eso no se logre, es muy difícil llegar, lo cual hace de que si esto que no se soluciona, que es en cierta manera la gestión propia con el cliente, por las vías que sean, ¿verdad? Sean por WhatsApp, sean por llamadas, aunque nosotros lo importante acá es la llamada y el contacto directo con el cliente por el WhatsApp, sencillamente es una herramienta más de determinación o más de algún tipo de, porque nosotros en el WhatsApp le decimos al cliente si podemos llamarle o le informamos si hasta cierto punto sobre su cuenta, porque al fin y al postre no estamos hablando con el cliente, ¿verdad? Entonces esa parte es muy importante, ¿verdad? En cierta manera presenta limitaciones a la persona. Totalmente, presenta limitaciones, ¿verdad? Esas limitaciones, cuanto más limitaciones tengamos para la gestión transparente, más complicaciones vamos a tener para que los clientes puedan solucionar sus problemas, porque son problemas latentes y son problemas que existen. Que de vuelta es muy importante entender que a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir en algún momento, pero para nosotros estamos para eso, para ser canalizadores de soluciones con el cliente. La empresa fue consultada por SEDECO previamente a que se emita este instrumento regulatorio. No, en realidad no, nosotros no fuimos consultados, ¿verdad? Nosotros no fuimos consultados. Entiendo que a lo mejor ellos se basaron en algún tipo de, por lo menos lo que tenemos más o menos entendido en forma, digamos que extraoficial, es de que realizaron teóricamente una encuesta. Nosotros no fuimos compartidos al respecto con relación de qué opinábamos a razón de eso, porque en realidad lo que queríamos nosotros, y siempre estuvimos abiertos, entiendo que todas las empresas financieras siempre están abiertas a contribuir con su experiencia para poder obviamente llegar digamos que a armar sistemas eficientes, ¿verdad? Que no sean en cierta manera complicados para el cliente, que sean transparentes y que sean de una gestión óptima para ambos, ¿verdad? Que ambos, tanto del lado nuestro como del lado del cliente, podamos llegar a soluciones, ¿verdad? Nosotros no tenemos problema en ese sentido. Una mesa de diálogo, de trabajo para consensuar. Siempre nosotros estamos abiertos a las mesas de trabajo, a compartir experiencias que yo lo que creo que va a redituar a favor del cliente, a favor del usuario. En la persona estás, ¿habría unilateralmente esa posibilidad de solicitar una reunión con SEDECO sobre este tema puntualmente? Nosotros ya en su momento trabajamos básicamente con nuestras propias, digamos que asesoría al respecto. Fíjate que nosotros invertimos muchísimo en la calidad de atención con el cliente, en todo lo que es capacitación. Tenemos un grupo de monitoreo permanente que hace el control de las gestiones que nosotros realizamos, ¿verdad? Y obviamente en el momento que nosotros recurrimos, no lo hacemos en forma individual, ¿verdad? Siempre lo hacemos a través de cámaras a las cuales estamos asociadas, porque en realidad lo que queremos nosotros es tratar de que sea amplio, de que efectivamente digamos que ese diálogo más que debate, porque nosotros siempre consideramos que el debate
lleva a que siempre parece que hay perdedores y ganadores, ¿verdad? Entonces realmente hoy el concepto del debate ya no se está utilizando el concepto del diálogo. Entonces dentro de ese concepto del diálogo es que queremos llegar con todos. Nosotros cuando surge este tipo de cosas, lo primero que hablamos son con empresas que están vinculadas a nuestra cámara, que están vinculados a nuestro tipo de negocios, y tratar nosotros de llevar, digamos que puntos constructivos a los entes reguladores, ¿verdad? Como en este caso, en cierta manera está queriendo aportar cosas a la SEDECO. No creo que haya ningún inconveniente que podamos sentarnos a dialogar al respecto, ¿verdad? ¿Las disposiciones de la guía se adecuan a la realidad del mercado o a lo que implica el relacionamiento con el deudor? No, en realidad no hay una relación directa. Vuelvo, insisto, sobre este punto. Yo creo que es algo que, digamos que hay una pata que es básicamente con el usuario, pero yo creo que con el cliente, y no se ve la otra pata un poco de las limitaciones que nosotros tenemos para el acceso a la información. Sencillamente es gran parte de lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros queremos es contacto con el cliente, lo que nosotros tratamos de hacer es adaptarnos a la hora del cliente. Y te voy a poner ejemplos. Digamos que clientes que nosotros que trabajan en salud. Tenemos clientes que nosotros trabajan en salud que prácticamente tienen acceso después de las 6 de la tarde recién a sus teléfonos. Tenemos clientes que trabajan en fábricas, que prácticamente trabajan parte de la madrugada, parte de la noche cuando están básicamente fuera del contexto y descansan a la mañana. Entonces hay una determinación en los horarios. Puede ser aceptable lo mencionado por la SEDECO. Las insistencias yo creo que no deberían ser complicaciones si tenemos acceso a la información. Si no tenemos acceso a la información, lo que nosotros queremos es que el cliente pueda contactar con todos nosotros para que nosotros le demos solución a sus problemas. Y ahí tenemos un poquitito una situación. Muchas veces existen clientes que en la práctica te dicen, mira, ¿por qué no me llamaste? Porque si me llamabas, ¿verdad? Y algunos dicen, me llaman demasiado. Entonces, si yo me voy a guiar solamente porque lo que determina el cliente, entonces en realidad estoy digamos, mirando solamente con un ojo, ¿verdad? Tenemos que mirar con ambos ojos y decir, perfecto, ¿qué es lo que realmente ecualiza? ¿Qué es realmente la mejor gestión? La mejor gestión es que nosotros dialoguemos con el cliente y podamos llegar a acuerdos. Pero para eso nosotros tenemos que tener contacto con el cliente y llevar adelante con el cliente soluciones efectivas a sus problemas de ese momento, ¿verdad? En otros países necesitabas, como ejemplos, de que acceden mejor la empresa donde están ustedes a la información, pero ¿qué mecanismos implicaron ahí? Y mira, mecanismos simples. Hay digamos que países como México, como Brasil, ¿verdad? Como la Argentina, como Uruguay mismo, ¿verdad? Donde existen entidades que administran la información. Inclusive esa gente que administra la información tienen contacto directo y tienen información directa con las telcos, ¿verdad? Las telcos que para nosotros es la telefónica, ¿verdad? Entonces esas telefónicas están obligadas a estas entidades a compartir esa información por una cuestión de seguridad. Y estas entidades son las que administran esa información conscientemente. Por ejemplo, llámese Buró de Información u otros que puedan administrar la información conscientemente y con responsabilidad y brindar esa información a entidades responsables, ¿verdad? Entonces, sí hay acceso. El acceso es controlado totalmente. Es limitado, sí lo es, pero tenés la información. ¿Qué es lo que ocurre? Que está normado. Está, digamos que determinado y procedimentado la forma, cómo, cuándo y a quién dar la información y cómo compartir la información. Lastimosamente nosotros en nuestro país no tenemos eso, por eso yo hablaba que esto es una cuestión mucho más general, ¿verdad? Que inclusive este tipo de situaciones podía inclusive beneficiar a los propios entes públicos, ¿verdad? Que de repente tienen algún tipo digamos que de incidencia para poder localizar y poder gestionar sus propios, digamos que sus propias, digamos que gestiones, ¿verdad? Entonces, por eso es diferente, por eso es que no podemos ver de poder generar algún tipo o tropicalizar de alguna manera algunos procesos diferentes en otros países, ¿verdad? Tampoco nosotros podemos tropicalizar algunas cosas desde el punto de vista de cobranza. Conocemos muchas cosas que se hacen
conocer muchas gestiones, pero definitivamente por cuestiones normativas y algo no la podemos hacer. Por último, ¿qué sugerencias, modificaciones o ajuste haría esta referida guía? Yo digamos que puntualmente sentarnos a trabajar sobre una modificación, yo creo que lo que hay que hacer es darle un poco más de dinámica a estos puntos, ¿verdad? Yo creo que amén de estos puntos hay otros puntos más sobre el cual se puede trabajar, altamente verificados nuevamente con los entes que realmente llevan a la práctica la gestión. En este caso somos nosotros. ¿Qué posibilidades tienen de poder, dónde podemos nosotros recurrir a información? ¿Verdad? Si yo tengo un teléfono de una persona mucho más rápidamente, probablemente, y yo sé que ese teléfono está activo y yo sé que ese teléfono corresponde al cliente y probablemente no va a hacer falta que yo le gestione 5 veces en una semana, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no tengo respuesta. Entonces, yo no tengo respuesta y la respuesta no es solamente de que efectivamente yo cumpla con mi tarea, sino que efectivamente yo pueda solucionar al cliente su problema, que mañana puede ser mayor, ¿verdad? Entonces ahí es donde está un poco esa secuencia, ¿verdad? Nosotros somos asesores de cuenta de los clientes, somos asesores y somos brindadores de soluciones. Ahí es donde yo creo que un poco tenemos que entrar a intermediar con el cliente y que ellos entiendan nuestra perspectiva. Ese es por un lado, ¿verdad? Y por otro lado también tener en cuenta de que efectivamente cuando nosotros nos dirigimos al cliente y nosotros queremos generar algún tipo de interacción, es justamente para precautelar de que efectivamente no se lleguen a situaciones mayores, ¿verdad? Y eso es fundamentalmente nuestro mayor deseo, ¿verdad? De poder solucionar a los clientes su problema y que ellos no caigan en mora. Y si de repente tienen tendencia a caer en mora, de que efectivamente podemos encontrar una solución alternativa que haga que eso no ocurra, ¿verdad? Entonces es un poco mirar en perspectiva eso, comenzar a trabajar en conjunto, ¿verdad? Nosotros estamos totalmente abiertos a eso. La sugerencia siempre va a ser el diálogo. La sugerencia siempre va a ser la construcción y generar un poco de transparencia dentro del mercado y saber de que efectivamente acá no tiene que haber ni buenos ni malos, no tiene que haber ni ganadores ni vencidos, sino que al contrario, tenemos que llegar a un acuerdo sin dejar de determinar que efectivamente estos entes como nosotros somos prácticamente los primeros empleos para nuestros jóvenes, ¿verdad? Y esos jóvenes a quienes nosotros educamos dentro de las funciones, dentro del trabajo, dentro de la disciplina, dentro de las buenas prácticas, son los que mañana van a ser los que van a llevar adelante nuestro país, ¿verdad? Entonces, que fomentemos más que nada el trabajo, que fomentemos la lógica dentro de esa perspectiva de que si nosotros somos un elemento funcional de primer empleo para la gente y que podamos hacerlo de la mejor manera posible y en este caso es la institución que es en este caso propiamente dicho la SEDECO puede ayudarnos y puede ayudar a que nosotros podamos generar mejores prácticas, pero con nuestra participación y con nuestra experiencia sería fantástico. Esa sería la sugerencia. Comenzamos el tercer bloque de créditos y consumo. Interesante la entrevista, el licenciado Girala nos aportó mucho de su expertise y amplificó un poco el alcance que puede llegar a tener esta guía en gestiones de cobranza emitida por la SEDECO. Ahora vamos a escuchar al licenciado Carlos Balteiro, él es gerente general de la empresa Credit Solución, una empresa muy importante en el sector financiero, con una amplia cartera de clientes en el mercado y que asiste crediticiamente a personas que buscan el crédito de consumo preferentemente. Estaremos hablando con Carlos Balteiro, que nos aportará su experiencia y nos hablará también de esta incidencia en la gestión del día a día de esta guía de gestión de cobranza emitida por la SEDECO. Vamos a la entrevista. SEDECO emitió una guía de buenas prácticas en gestiones en cobranza. A tu criterio, ¿qué opiniones tenés en general sobre esta guía? Veo que es importante que siempre los entes contralores delimiten su marco de acción y los parámetros a ser utilizados, tanto interna como externamente.
una guía siempre es una ayuda, en la medida que se utilice como tal. Complicaciones que traería aparejada la aplicación de esta guía en gestiones de cobranzas, ¿me puedes citar? La guía como tal no veo que vaya a traer complicaciones. Sí, quizás su utilización por parte del órgano contralor y sobre todo la difusión que se vaya a hacer y en qué manera. En nuestro caso, nuestra empresa tiene procedimientos, normativas, de hecho tenemos certificación ISO de calidad, sobre todo en nuestros procesos, por tanto tenemos muchísimo cuidado en el relacionamiento con nuestro principal activo, que son los clientes, y tomamos todas las precauciones del correcto relacionamiento con ellos. ¿Contiene la guía y hay cierta redundancia en el manejo operativo de la empresa o no? En nuestro caso sí, porque tenemos ya todas esas buenas prácticas incorporadas y ponemos mucho énfasis con nuestros colaboradores en el cumplimiento de las mismas. ¿Puedes citar algunas, sí, las más importantes que estén, digamos, aplicando? El presentarse adecuadamente a los clientes, informar sobre la situación de su cuenta, dialogar con los mismos sobre las posibilidades de pago, darle diferentes alternativas y siempre tratar directamente con el cliente, ¿no? En cuanto a la morosidad del sector financiero, ¿no? El impacto que puede tener la aplicación de esta guía. Allí sí creo que esta guía, por la forma que quizás se ha venido difundiendo, está ya causando algún impacto en todo el sistema financiero. Y cuando hablamos del sistema financiero no nos referimos solamente a las OCD o empresas de cobranza. Aquí todo el sistema financiero, inclusive bancos, financieras, que la mayoría de ellas tercerizan sus gestiones con empresas de cobranzas, van a empezar a tener un impacto negativo. Ya lo están teniendo. ¿Por qué? Porque el cliente, si no recibe una adecuada información de que esto es solamente una guía de buenas prácticas, muchas veces utiliza ese argumento para evitar el pago de las obligaciones que las contrajo libremente, ¿no es cierto? E inclusive se ha dado casos de denuncias infundadas ante la SEDECO, ¿no? Lo que hace que obstaculice bastante el procedimiento de recupero de los créditos. ¿Cuáles son esos impactos así directos que está teniendo el cliente? En la medida que el cliente que no tenga una voluntad de pago, obviamente no son todos, pero aquel que ya está en mora es porque ha tenido una dificultad, que generalmente las empresas acompañamos cuando tienen alguna dificultad, como pérdida de empleo o cualquier otra situación, pero aquel que no tiene voluntad de pago generalmente trata de escudarse en este tipo de cosas para poner pretextos o, como les digo, a veces inclusive hacer alguna denuncia para demorar un poco el proceso de pago. ¿Qué es esta actualidad? ¿Qué es lo que traba al trabajo de ustedes? No, el trabajo en sí no, pero obviamente hace que debamos dispersarnos en atender ese tipo de denuncias cuando llega el caso, o de reclamos, y dificulta más el recupero de los créditos, ¿no? La empresa no estás, ¿verdad? Fue consultada por la SEDECO previamente, antes que se inviste este instrumento regulatorio. La empresa directamente no. Tenemos entendido de que algunas de las asociaciones o gremios han recibido alguna encuesta previa, pero sí justamente desde los gremios siempre hemos estado muy abiertos y hemos tratado y pedido a la SEDECO de habilitar mesas de trabajo conjuntas para exponer la situación, las prácticas de cada una de las empresas, las inquietudes y lo que sucede en el día a día en la gestión de la cobranza, ¿no? Particularmente, sí. Perdón, y no siempre se ha tenido, o generalmente no se tiene una respuesta adecuada en ese sentido por parte del órgano contralor. En casos anteriores, o sea, situaciones similares, hablando de la regulación y lo que hay en el de contralor, ¿verdad? Sí, generalmente las disposiciones son como corresponden, son realizadas por los órganos contralores, pero siempre es importante que puedan escuchar un poquito a los actores del mercado. Obviamente después el órgano contralor tiene la potestad de dictar sus normativas, ¿no? Ya que esta guía se está implementando, ya está
ya salió, digamos, para su aplicación. A partir de ahora, la empresa, ustedes van a pedir ser escuchados o plantear un tipo de modificación. Sí, a través de los gremios, como le digo, hemos pedido ser escuchados y establecer mesas de trabajo, ¿no? Pedido una modificación, no, en principio no lo vamos a hacer, por lo menos unilateralmente, salvo que los gremios que nos agrupan sí consideran adecuado, ¿no? Hablando de esas sugerencias o posibles modificaciones, a tu criterio, ¿cuáles serían razonables modificar? ¿Qué aspecto? Quizás en la guía específicamente no haya mucho que modificar, quizás algunos detalles. Sí, fundamentalmente es aclarar y trabajar en conjunto de cuál tiene que ser el alcance de la aplicación, no de la guía en sí mismo, sino de eventuales procedimientos, sumarios o acciones por parte del órgano contralor, ¿no? Esa parte plantearían volver a revisar bien. Sí, estamos muy abiertos al diálogo y esperanzados en que sí se pueda concretar. Las disposiciones de la guía se adecuan a la realidad del mercado o en lo que implica el relacionamiento con el deudor en mora. Como les decía, en líneas generales no habría ningún inconveniente, pero sí es muy importante la educación, así como hablamos mucho de la educación financiera y la inclusión financiera, también por parte de los órganos controlores es importante educar y transmitir a los clientes y a los deudores. Lo que se hace aquí es tratar de establecer un mecanismo de trabajo, de protección, de evitar abusos, pero que eso ello no implica que no deban cumplir con sus obligaciones. Entonces, la empresa está aplicando la guía en gran medida ya. Gran parte de lo que Sí, la empresa desde siempre viene aplicando las mejores prácticas y las buenas prácticas. Por tanto, ahora sí, por supuesto, desde el momento que salió la guía hemos revisado y atendido cuestiones específicas que hayan que ajustar, pero ya veníamos aplicando las mejores prácticas en el mercado. Cuarto bloque de créditos y consumo, seguimos con las entrevistas en relación al impacto generado por la guía de gestión de cobranza emitida por la SEDECO. Escuchamos recién a Carlos Alteiro, referente de la empresa Credit Solución. Ahora estaremos hablando con probablemente una de las empresas más importantes en el sector de administración de cartera, en el sector del mercado financiero paraguayo, que es la empresa Negofin. Estaremos con un representante de la empresa Negofin, quien nos dará también su parecer y sus opiniones sobre el impacto de esta resolución emitida por la Secretaría de Defensa del Consumidor. Esta guía emitida por la SEDECO suele pasar que se trae de otros mercados y se trata de aplicar a un mercado diferente. En el caso de la normativa que se acaba de emitir, como intención es muy buena, siempre se analiza el espíritu de una ley, de una normativa, de una guía. Como intención es muy buena, pero también nosotros, los que trabajamos en el mercado de créditos, de financiación de productos, sabemos lo que implica la experiencia del cliente. Sabemos que es clave para mantener el negocio, la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Así que es como una guía básica que nosotros siempre tenemos en cuenta. Prácticamente todas las empresas tienen un departamento de experiencia del cliente. Nos lo están trabajando permanentemente en darle lo mejor a sus clientes. Así que es una buena sugerencia, una buena guía, pero creo que la mayoría de las empresas ya lo tienen como política de gestión de clientes. Me pasa en varios aspectos, te una pregunta fuera ya de la que te pasa, como en tu opinión general, ¿verdad? ¿Un poco redundante a lo que ya se está aplicando? Sí, redundante, pero creo que hay algunos cambios que se podría hacer en algunos aspectos de la guía, porque no es aplicable en nuestro mercado, por las actividades de los consumidores, de los clientes, porque es diferente, cada país es diferente, y estuve comparando con otras normativas y aparentemente se trajo de otros mercados, pero ahí creo que buenas prácticas que se aplican, por ejemplo, en México, en Colombia, que podríamos aplicarlo también acá nosotros. O sea, ¿qué le estaría faltando a tu criterio? Por ejemplo,
En la guía habla de un tema de horario y muchas veces no se tiene en cuenta el tiempo que tiene también el consumidor, porque están todo el día metidos en el trabajo, no todas las empresas le dan libertad a sus trabajadores de hablar por teléfono, por ejemplo. En nuestro caso, la guía se limita, por ejemplo, a de 8 a 18 horas. Y, por ejemplo, en México es hasta las 22, Colombia hasta las 20 horas, en Argentina hasta las 20 horas. Porque ahí el trabajador estaba prácticamente hasta las 5 o las 6 de la tarde en su trabajo. Es difícil contactar con los clientes en esos horarios. Se intenta, obviamente, pero gran parte de los clientes o de los consumidores están saliendo de su trabajo, están en los buses, y a veces es difícil de hablar o contactar con ellos. Así que, por ejemplo, esa es una particularidad del mercado paraguayo y que creo que también aplica para diferentes mercados de Latinoamérica. Estamos hablando en el gremio, creo que es importante hacer una mesa de trabajo para tratar de afinar esta guía, esta normativa de la SEDECO, porque creo que tenemos que, si bien hubo una encuesta, me parece que respondieron los consumidores y también los proveedores de servicios. Creo que deberíamos sentarnos a trabajar sobre la normativa, sobre la guía. Como dije anteriormente, todas las empresas quieren lo mejor para sus clientes. Sabemos que el cliente es lo más importante dentro de la empresa, así que tratamos de darle una buena experiencia en cuanto a gestión de cobranzas. La normativa habla, por ejemplo, de intención de contacto. Cuando vamos a gestionar al cliente, lo primero es el contacto. ¿Cómo le encuentro al cliente? GFK es una empresa que hace investigación de mercado principalmente de consumos masivos. Y hace unos años hizo una investigación sobre la cantidad de personas que cambian de número de teléfono por año. El 32% de las personas cambian su teléfono cada año, su número de teléfono. Y cuando hicieron una encuesta entrevistándoles por qué cambiarían si es que la compañía competidora le ofrece un beneficio, el 60% dijo que cambiaría. Ese es un primer problema. Entonces, cuando estamos haciendo gestión, el contacto es todo un tema, no solamente la intención, porque yo tengo que confirmar si el cliente es el del número de teléfono porque pudo haber cambiado. En la última estadística que estaba mirando de la Conatel, hasta abril del 2023, o sea, 2 años atrás, 6.500.000 líneas hicieron portabilidad. Tenemos 8.500.000 líneas activas y 6.500.000 hasta hace 2 años habían cambiado de compañía telefónica. Si eso actualizamos 2 años después, se estaba haciendo más o menos 1 millón por año, significa que prácticamente los 8,5 millones de líneas activas hicieron portabilidad, lo cual no es así, no es correcto. Entonces lo que significa es que entre las líneas activas hay muchas nuevas. La gente cambia su teléfono constantemente. Entonces, contactarlos es todo un tema para poder gestionar correctamente al cliente. Entonces, el primer paso es eso. Entonces, si hay una limitación de intento, ahí sí se vuelve complicada la gestión. Por ejemplo, en México, Colombia, que son en países donde el servicio financiero está bastante avanzado, los servicios financieros digitales, ellos computan como contacto efectivo el haber hablado con el cliente, no solamente el intento. Entonces, un tema que me parece sumamente importante revisarlo, porque o si no genera muchas limitaciones. Y en nuestro segmento, que es, digamos, la base de la pirámide, hay gente que necesita ser recordada sobre su pago. Hay gente que dice, sí, yo sé que tengo que pagar, pero a veces necesitamos un pequeño recordatorio para el pago. Y bueno, y hay otras partes en donde habla del tema del horario, hablaba también de la gestión judicial, eso cuando se empieza a negociar con el cliente, hay una conversación, una negociación, no lo contacto 1 o 2 veces en la semana. El cliente mismo te dice, llámame en 3 días, creo que puedo conseguir una plata y refinanciamos. Entonces hay un proceso de negociación también en la cobranza. Y cuando se solicita préstamos, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que solicitan préstamos a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Entonces atendemos, tratamos de darle el servicio al cliente cuando necesita. Entonces también en algunos casos tenemos que hacer algunas gestiones adicionales en la semana, por ejemplo, 2 o 3 veces, pero
contactos reales con el cliente, no solamente intentos. No da esa posibilidad de estar 24/7 disponible al cliente. Esa guía no permite tanto estar 24/7, o sea, casi hasta altas horas de la noche atento a... Correcto. Para darle el crédito, nosotros estamos intentando siempre estar 24/7. ¿Verdad? Para cobranza nos limitan hasta las 6 de la tarde, pero creo que eso podemos adoptar prácticas de otros mercados en donde sabemos que el cliente no está a esa hora todavía disponible, la mayor parte de los clientes. Entonces se podría extender un poco más eso, hasta las 19, hasta las 20, no sé, pero hay que sentarse y trabajar sobre la normativa. Otra consulta, previamente a que salga esta guía, ¿no? La empresa tuya donde estás fue consultada por la SEDECO antes que se emita este instrumento regulatorio. No nos contactaron. De hecho, en la guía hablaban de haber hecho una encuesta con consumidores y también con proveedores de servicios, pero como dije, muchas de las encuestas a veces son bastante cerradas, no está abierta para debate, entonces creo que hay que hacer una mesa de trabajo y trabajar sobre este tipo de guías que salen. ¿Las disposiciones de la guía se adecuan a la realidad del mercado o en lo que implica el relacionamiento con el deudor en mora? Yo creo que hay que abarcar muchas más aristas, porque es complejo la gestión de clientes, ¿verdad? En nuestro caso, por ejemplo, el 40% de nuestros clientes toman su primer crédito, su primera financiación. Estamos bancarizando clientes. No tienen una formación en cuanto al sistema financiero, necesitan educación financiera. Entonces ahí es donde se genera un problema, en donde necesitamos adoptar nuevos mecanismos de gestión, capacitarlo obviamente a nuestra gente también en la gestión y también a los consumidores, a los clientes, de cómo tienen que comportarse financieramente, porque eso al final le sirve al cliente mismo, es un beneficio para el cliente el buen pago, ¿verdad? Y ahí entramos nosotros. Nosotros siempre estamos en búsqueda de mejores prácticas, de darle una buena experiencia al cliente. Hemos desvinculado personas por ciertos exabruptos que tiene de repente en la gestión. Sacamos gente, pero creo que hay que sentarse y hacer una mesa de trabajo sobre el punto. También se debería de tipificar, porque no es lo mismo, por ejemplo, clientes con mora temprana, con mora tardía. Hay empresas amigas que trabajan solamente con clientes ya con situaciones bastante complicadas financieramente, que hacen una negociación, una gestión un poco más continua con el cliente para poder obtener los resultados que se esperan ver. Entonces, tipificar eso, hablar del tema del horario de atención, hablar del tema de la contactabilidad, que me parece la intención no es suficiente, como hay mucha gente que no sabemos si el número sigue perteneciéndole o ya tiene un nuevo número. Obviamente hay muchos temas de privacidad de datos, que me parece correcto lo que menciona la guía, y eso también así nosotros lo tratamos dentro de la política de gestión interna, ¿verdad? Así que, pero creo que 3 o 4 puntos que sí o sí tenemos que volver a revisar desde mi punto de vista, ¿verdad? Último, la empresa donde estás, ¿qué estrategia utiliza cuando el cliente cambia de número? ¿Cómo lo rastreas, pues? Tenemos buscadores, tenemos referencias personales muchas veces en donde lo contactamos y le preguntamos si le conoce, si tiene un nuevo número, porque al final, pero tratando siempre de proteger los datos del cliente, pero es buscar ver la manera de contactarle al cliente. Al final el consumidor se beneficia en eso porque tiene un buen pago, un buen historial de pago y puede acceder a mucho más financiación y crédito. Entonces, yo creo que en ese lado nosotros los ayudamos al cliente a que tenga también un buen historial crediticio. Interesantes las entrevistas que hemos tenido en el programa el día de hoy. Nos enfocamos en todo lo que tenga que ver con la cobranza en el mercado financiero, en el sector comercial. Esta guía mencionada que tiene que ver con gestiones de cobranza que pretenden ser reguladas por la Secretaría de Defensa del Consumidor. Soy del criterio y del parecer que es importante tener una guía orientativa, pero
hay que entender el mercado, hay que entender el negocio, las cobranzas, y hay que entender y analizar el alcance que puede tener una normativa o una guía en la morosidad, en el sobreendeudamiento, en generar restricciones para el acceso al crédito, porque de lo contrario estamos matando un negocio que es uno de los motores de la economía del país, que es el sector crediticio. Es importante que la Secretaría de Defensa del Consumidor analice el impacto, genere una mesa técnica de trabajo y convoque a los actores del sector privado para analizar el impacto de esta guía y por qué no ir ajustándola y adecuándola a la realidad del mercado paraguayo. Le agradezco mucho por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Lo esperamos nuevamente el próximo jueves, 21 horas, por este canal.